dan una tabla velocidad versus tiempo, donde la velocidad es 0, el tiempo es 0. Cuando la velocidad es de 15 metros sobre segundo, realiza en 2 segundos. En 4 segundos la velocidad es de 30, en 6 segundos de 25, en 8 es 25, en 12 segundos es de 40 metros sobre segundo, en 14 10, 16 10 y 18 5. Cada uno de estos tramos tienen diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, en el tramo AC y F, en el tramo que va desde A hasta C y el tramo que va desde E hasta F, el tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí la aceleración es diferente de 0. En los tramos CD, en el tramo FG, CD, FG y HI, el tipo de movimiento es un movimiento uniformemente retardado. Movimiento rectilíneo uniformemente retardado. De tal manera que aquí la aceleración es diferente de 0 y en estos tramos, en el C y D, FG y HI, su aceleración es negativa. Y por último, los tramos DE, y el tramo GH, aquí la velocidad es constante y cuando la velocidad es constante su aceleración es 0. De tal manera que ese es un movimiento rectilíneo uniforme. En los tramos FG es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado y este es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, y en el CD también, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y acelerados, movimiento rectilíneo uniformemente acelerados, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora te piden realizar lo que es la tabla de la aceleración en cada intervalo, o sea, en cada tramo. Por ejemplo, en el tramo que va desde A hasta C. Sabemos nosotros que para encontrar la aceleración dice que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Así encontraríamos la aceleración. Por tanto, la aceleración 1 sería la velocidad final. Velocidad final, estamos hablando de este tramo. Y este tramo es de ¿cuánto? Es de 30 menos su velocidad inicial. Su velocidad inicial aquí es 0 dividido entre el tiempo final. Recuerden que el tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos menos el tiempo inicial, que es de 0. Y aceleración 1 es 30 metros sobre segundo dividido entre 4 segundos. O sea que segundo por segundo aquí es 30 entre 4 metros sobre segundo cuadrado. Y 30 entre 4, esto nos da a 7.5 metros sobre segundo cuadrado. Y esa sería la aceleración 1. En el otro tramo, recordemos en los tipos de movimiento. En el segundo tramo, que va desde C hasta D, recordemos que su aceleración ahí es negativa, porque es un movimiento rectilíneo. Recordemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Su aceleración es distinta de 0, pero es negativa. Y en este caso decimos nosotros que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración 2, ¿quién va a ser? Bueno, veamos velocidad final. La velocidad final está dado en 25 metros sobre segundo menos su velocidad inicial, que es de 30 metros sobre segundo. Dividen el tiempo final en este intervalo, estamos en este intervalo, el tiempo final es de ¿cuánto? Es de
6 segundos menos tiempo inicial, que es de 4 segundos. Aceleración es 25 menos 30 es igual a menos 5 metros sobre segundos. Y 6 menos 4 es igual a 2 segundos. Aquí sería 5 entre 2 a menos 2.5 metros sobre segundos cuadrados, ya que este segundo pasa a multiplicar, a dividir en el 2, ahí tenemos segundos por segundo, segundo cuadrado. Ahí vemos un movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es igual a 0. En este movimiento rectilíneo uniforme también la aceleración es igual a 0. Y como nos piden la aceleración en este tramo de acá, y la aceleración es 0, ya que su velocidad es constante. Como la velocidad es constante, su aceleración es 0. Por eso es que en el tramo que va desde A a E, la aceleración 3 es igual a 0. Lo mismo ocurriría en GH, ¿no? Como es un movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante, la aceleración es 0. Por tanto, en el tramo GH también es igual a 0. En el tramo que va desde E hasta B, su tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Obviamente que su aceleración es distinta de 0 y va a ser positiva. En este caso, la aceleración, estamos hablando del tramo EE, su aceleración 4 es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración 4 es igual a velocidad final de cuánto es, esto es de metros sobre segundo menos la velocidad inicial, en este caso aquí sería de 25 metros sobre segundo, dividido el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? Entramos en el tiempo final acá, en este punto de acá, es igual a cuánto, a 12, tiempo final 12, tiempo inicial 8, en este caso sería 12 segundos menos 8 segundos. Y esto sería 40 menos 15, esto sería 40 menos 25 es igual a 15 metros sobre segundos, y 12 menos 8 es igual a 4 segundos. Por tanto, la aceleración 4 dividiendo esto nos da 3.75 metros sobre segundo cuadrado. Si nos fijamos en el tramo FG, el tipo de movimiento que tenemos aquí es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Su velocidad, su aceleración es distinto de 0 y en este caso es negativa, la aceleración va a ser negativa. Si nosotros observamos aquí, su velocidad final en este punto es de 10 metros sobre segundo y su velocidad inicial en este caso es de 40 metros sobre segundo. Su tiempo en este intervalo es de 14 segundos, aquí tenemos 14 segundos, y su tiempo inicial es de 12 segundos. Ok, al hacer la diferencia de 10 menos 40 me queda menos 30 segundos, 40 menos 12 es 2, al dividir 30 entre 2 me queda 15 metros sobre segundos cuadrados. 15 metros sobre segundos cuadrados. Recordemos que la aceleración está en unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Y ahí, en este tramo que está acá, también es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Su aceleración es distinto de 0, pero va a ser negativa. En este caso, en el tramo acá, su velocidad final es igual a 5 metros sobre segundo, menos su velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundo. El tiempo final es de 18 segundos y el tiempo final es de 16 segundos. 5 menos 10 igual a menos 5 y 18 menos 6 igual a 2. 5 entre 2 igual a 2.5 metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundos cuadrados. Recordemos que la unidad de la aceleración está en metros sobre segundos cuadrados. Se pide lo que es la gráfica de la aceleración versus tiempo. Como ya conocimos todas las aceleraciones, recordar que las unidades de la aceleración está en metros sobre segundos cuadrados. Cada una de estas unidades está en metros sobre segundos cuadrados. El tiempo es en cada intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de acá es en 4
4 segundos, el tiempo acá es en 6 segundos, acá en 8 segundos, en E a F en 12 segundos, acá FG 12 segundos, de G a H, aquí tenemos 16 segundos y de HI 18 segundos. Entonces solo se unen los puntos, ¿verdad? Recordemos que la aceleración está en el eje de la Y y el tiempo en el eje de la X. Se unen los puntos 7.5 contra 4. Aquí tenés 4 segundos y aquí tenés los 7.5 aproximadamente. Y vas marcando hasta que vas encontrando los puntos de convergencia. Unimos los puntos y tenés esa gráfica que sería la aceleración contra el tiempo. Distancia recorrida en cada intervalo, utilizando las áreas que se forman con una base, o sea, el tiempo y las alturas, en este caso van a ser las velocidades. Por ejemplo, aquí tengo en el primer intervalo, que va desde A hasta B. Si vos observás, aquí lo que formamos es un pequeño triángulo, donde este va a ser su base en base al tiempo y la altura que es en base a su velocidad. Pero ¿cuál es la base? Aquí, distancia 1 es base por altura, donde la distancia es base de 2 segundos y la altura es de ¿cuánto? De 15 metros sobre segundo, que es la velocidad, 15 metros sobre segundo. Y esto al multiplicar me da 30 metros, los segundos se eliminan y me queda 30 metros. Por tanto, la distancia 1 que va en el tramo que va desde A hasta B es de 30 metros. En la distancia 2, si vos observás ahora el tramo que va desde P hasta C, dice que la distancia es de 45 metros. Vamos a ver. Si vos observas aquí formamos una especie de trapecio, donde su ordenada o el eje Y, aquí tengo una altura, le vamos a llamar Y sub 1, una altura mayor que va a ser Y sub 2 y la base, que es en base al tiempo. Entonces, distancia 2 es igual a Y sub 1 más Y sub 2 dividido entre 2 por la base. Pero ¿quién es Y sub 1? Y sub 1, ¿quién es? 15 metros. 15 metros, Y sub 1. ¿Quién es Y sub 2? Y sub 2 en este caso sería la ordenada mayor. ¿De cuánto es ese Y sub 2? De 30 metros. Dividido entre 2 multiplicado por la base. ¿De cuántos segundos es esto? 2 segundos, porque aquí va 2 segundos. 2 segundos. Y esto, 30 más 15 son 45 entre 2. Aquí eliminamos los 2 y eliminamos los segundos, me queda menos 45 metros. Igual que 45 metros. 45 metros positivos. Bien. Ahora veamos lo que es el tramo CD. Tenemos un trapecio de Y sub 1, Y sub 2 y mi base. Entonces aquí sería Y sub 1 más Y sub 2 dividido entre 2 por la base. Pero ¿quién es Y sub 1? Y sub 1 es de ¿cuánto? Es de 30. De 30. Y Y sub 2 es de ¿cuánto? Es 25. Dividido entre 2, multiplicado por 2, 55. Eliminamos los 2 y los segundos, me queda 55 metros. Que sería la distancia 3. 55 metros. Ahora, si ustedes observan en el tramo TE, aquí lo que formamos es un rectángulo. Y vemos que el área del rectángulo es igual base por la altura. En este caso la altura es Y, esta es mi base. Por tanto, en DE, base por altura, 25 por 2 igual a 50 metros. Eliminamos los segundos y me quedan los metros. En el tramo EF tenemos trapecio. Aquí la base es de 4 segundos. Y sub 1 es de 25 metros. Y Y sub 2 es de 40 metros sobre segundo. Metros sobre segundos. Y aquí al sumar 45, 25 son metros sobre segundo. La base que es de 4 segundos. Eliminamos los segundos. Dividimos 65 entre 2 y multiplicamos por 4 y esto nos va a dar a 130 metros. Este es EF.
Como podrás observar, cuando encontramos el desplazamiento en cada intervalo, vamos considerando, ¿verdad? O lo realizamos de acuerdo a la figura que nos proporciona el gráfico. Así lo vas haciendo en cada uno de los tramos, así como en FG se forma un trapecio, en GH tienes otro rectángulo y en HI otro pequeño trapecio. Para ahí están los valores para FG, GH y HI. En GH ya sé que es un trapecio, aquí están. Distancia es igual a base por altura, ¿no? La base que es de cuánto, de 2 segundos, y la altura que es 10 metros sobre segundo. El producto de ellos nos da 20 metros eliminando los segundos. Ok, veamos la última parte. En la última parte se pueden calcular lo que es la distancia total. Como ya encontraste la distancia en cada uno de los tramos, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, se hace una sumatoria total de todas las distancias. Ponemos los valores, la distancia 1, 30 metros, la distancia 2, 45 metros, hasta llegar a la distancia 8, que es de 15 metros. Se hace la sumatoria y la distancia total es de 395 metros. Si te lo pudieran convertir esto a kilómetros, recordemos que 395 metros por un kilómetro tiene 1000 metros. Te van los metros y te quedaría una división de 395 entre 1000, que sería acá más o menos por acá 395 o .39 que